Vale, estoy en el polígono industrial de Quart de Poblet. Yo iba yendo por la A3 y de repente me han desviado y veía el agua venir hacia mí. Me he metido el coche por ahí en una gasolinera. Madre de Dios, la que se está liando, chaval. O sea, yo veía la crecida venir hacia mí, la gente dando la vuelta. He dado la vuelta con el agua directamente. No he podido grabar porque estaba saliendo de la movida. Pero me cago. Yo hace un momento he circulado por aquí, hace un momento, y se estaba llenando. ¡Hola, chaval! Mira. Todo es un paso subterráneo. Madre de Dios, chaval. Qué locura. O sea, y de hecho voy a tener que chiscar aquí rápido, porque cuando se llene eso, el agua va a ir hacia donde tengo el coche. Buah, ese se ha quedado atrapado ahí. Ese papo se ha quedado atrapado. Ahí. Justo ahí. Justo. Mira, esa vuelta que está dando ese es donde he dado la vuelta yo. Cuando el agua estaba llegando. Madre mía, mira la cascada, Buah, y se acaba de ir la luz. Y el camión está atrapado ahí. Y esto es la A3. Eso de ahí es la A3. Y esto es Quart de Poblet. Mira, por aquí es por donde he venido yo. Vale, justo ahí atrás, donde está el agua cayendo, ahí es donde yo me he dado la vuelta, porque justo ahí, de repente el agua estaba en la carretera llegando hacia nosotros. Los coches hemos dado la vuelta, pitando, para que la peña no siguiera viniendo, porque estábamos en la salida de la A3. Y me he metido el coche para allá. Y el tema es que ahora he visto un coche que se metía directo para allá. O sea, un tío se va a quedar atrapado. Voy a ver cómo está mi coche, porque se va a liar. Y encima ha salido la luz aquí, donde estoy, en el polígono este, lo que faltaba. Me acojona que el agua, claro, también va por el otro lado, que esté llegando donde tengo el coche, ahí en la gasolinera esa. Buah. Oigo ruidos muy turbios. Mira eso cómo está. Eso es un paso inferior, está petado. Esta calle también, ya está inundándose también. Esta parte también se acaba de ir la luz y está todo eso inundado también. Y ahí al fondo hay un camión en la A3. Otro camión se queda atrapado también. Está todo el polígono inundado. Buah, no dejes de acelerar. Flipas el camión, este se ha quedado atascado ahí. Pero justo yo en lo seco del infierno, del inicio del infierno. Y ahí es una puta cascada, o sea, ahí es rollo Niágara, cayendo a un túnel que cruza la autopista por debajo. Acaba de volver la luz. Bueno, la peña es muy desesperada, mira. Buah, pobre chaval. Había vuelto la luz y se ha vuelto a ir. Pero lo de ahí es una locura, Menuda liada nos ha hecho el señor Climate Change, Y a todo esto yo sigo seco, Seco y con las zapatillas blancas aún, Y ahí se está liando la de Dios y la peña pringadísima. Yo aún sigo seco. No sé lo que tardaré en pringarme, pero de momento estoy seco. Bueno, ¿este qué hace, tío? Metiéndose aquí. Este está loco. ¿Qué hace? Tira para atrás, cabrón. La peña está como una cabra, no sé, pavo, metiéndose ahí, tío. Mira, un contenedor que va a la deriva. Hay que la peña está sacando los coches de un parking que se ha debido inundar, que flipas. Buah. El agua está poco a poco ganando más terreno, o sea, hay que ir moviéndose porque los de Protección Civil nos están echando a todos. Ahí está mi coche y de momento el apocalipsis no le ha llegado, pero lo tiene muy cerca, porque aquí ya se está liando. Buah, pues sí que se está liando aquí. Sí que me va a tocar sacar el coche de ahí. Yo pensaba que había dejado el coche en un lugar seguro y me va a tocar. Se está llenando de agua por aquí también. Bueno,
la carretera de servicio que está pegada a la A3, eso es la A3, pues la carretera de servicio es literalmente un río. Vale, creo que donde estaba mi coche se ha inundado. Ahora no voy a poder ni llegar a mi coche, me cago en la puta. Esto se está inundando cada vez más. Mira. Mierda. Buah, qué putada. Mi coche está allí. O sea, mi coche está en la gasolinera allá. Y se ha inundado ya toda esta zona. Qué putada. Me tengo que mover. Buah, tendría que haber pillado la mochila con el ordenador y todo. Me cago en la puta. Por favor, que es que el coche siga ahí luego. O mañana, o cuando sea. Mira, hoy voy a dormir en este banco. En este banco de Quart de Poblet, aquí. Hoy me va a tocar sobar aquí. Mala mierda. Lo bueno es que no hace mucho frío. Así que... aquí estamos. Buah, no llego al coche ni de coña. He intentado ir por otra calle y rodear y tal, pero suerte. Me ha gustado la movida aquí. El coche está ahí al fondo. La gente está sacando sus coches del parking, de ese parking, porque el agua está llegando y es cuestión de tiempo de que se acabe inundando también. O sea, está todo el mundo sacando los coches y dejándolos por aquí aparcados por la acera para que por lo menos no estén dentro del parking. Vale, ya no estoy seco. Estaba seco hasta ahora, pero ya no estoy seco. Ya me he mojado las zapatillas. Me había mantenido seco, había conseguido, pero ya no. Espérate que el agua está llegando, Va. Poco a poco el agua va ganando terreno. Bueno, cada vez el agua está por más sitios. Entonces, si llega un momento que no hay suelo seco, que está todo chopado, me subo aquí a la movida esta de los niños y me quedo ahí. Estoy recorriéndome todo Quart de Poblet a ver si hay alguna calle que no esté así y pueda llegar hasta mi coche, pero suerte, el coche está ahora mismo en el ojo del huracán. Ahora mismo estoy en una isla, literalmente. O sea, ahora mismo tengo agua aquí y agua por ahí, y entonces el coche está petado de agua también. Está inundado todo. Y por allá también, que es de donde vengo. Así que nada, mi récord de zapatillas blancas en el apocalipsis creo que no lo voy a poder batir. Vale, alcanzo a ver más o menos la luz de la gasolinera donde está el coche. Pero suerte que puedo llegar, ni de puta coña. O sea, está a tomar por el hojaldre. Lo bueno es que hay esperanza de que no esté inundadísimo el coche. La estoy viendo, de hecho, mira, esa aquella luz que hay. Aquella luz del fondo. Eso es la gasolinera. Allá. Y la peña salvando los muebles. Este se la va a jugar, Y este también. Yo no me la jugaría a entrar ahí, Bueno, chavales, estoy salvado. Me he encontrado unas máquinas de vending, así que yo ya lo tengo todo. Tengo techo, tengo aquí un escalón de un palmo más o menos por si hay una crecida y se lía, y ahí pues por lo menos tengo ese palmete de margen y tengo jale, o sea que yo ya, chavales, yo ya estoy salvado. Yo ya estoy en Maret. Esto es Maret, chavales. Bueno, ha aparecido un chaval que es el puto amo, que ha abierto ha encontrado entre el lodazal 3 alcantarillas, las ha abierto y está bajando el nivel a saco. O sea que hay esperanza de llegar al coche hoy. Bueno, hoy no, que son las 12:10 ya, o sea, el hoy, que es mañana en realidad, pero hay esperanza. Ahora sí. A tomar por el culo. Al final me he metido en el barro y voy a buscar mi coche. Pues ahí está. Ahí está. Puta madre.
es muy de... ¿sabes? Joder.